Lo que he visto sobre Argentina me plantea un tema que me angustia a mí personalmente, ¿no? Que es el eventual colapso de la dolarización en el Ecuador. Cuando uno vea que en la economía estemos cerca a la quiebra bancaria, a que nos vuelvan a congelar los depósitos y que nos digan, cuando usted quiera sacar la plata, no va a poder sacar su dólar, sino que va a sacar su dólar con un tipo de cambio determinado. Entonces ahí habremos perdido la dolarización. El Ecuador demostró que sí puede ser competitivo con un dólar. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Hola, me llamo Martín Pallares y soy adicto a las noticias de la campaña electoral argentina y sobre todo al debate que existe ahí por la anunciada dolarización hecha por el candidato más opcionado, Javier Milei. Bueno, esta introducción que ironiza quizás indebidamente con el tema de los alcohólicos anónimos, debo reconocer que describe de alguna forma un interés gigante que se me ha despertado estos últimos días y semanas, que es el tema de la campaña en Argentina y este debate. En realidad encuentro este debate absolutamente fascinante. Y es que en todo estos programas de televisión, de radio, artículos que he leído y de los que prácticamente me he enviciado, debo reconocer que como ecuatoriano hay momentos en que me crispa esta forma apocalíptica en la que hablan del tema allá, ¿no? Incluso los más connotados y célebres economistas de la Argentina lo hacen, ¿no? No es que esté diciendo que la dolarización es lo que la Argentina necesita en estos momentos, porque yo no me atrevo a hacer una afirmación así desde mi ignorancia. El caso argentino es, supongo, un caso distinto al ecuatoriano, pero hay momentos en que veo unos déjà vus cuando los escucho y los veo. Me acuerdo que cuando acá en Ecuador se adoptó la dolarización, yo trabajaba para Diario El Tiempo de Bogotá y me pidieron hacer una nota sobre la dolarización cuando recién arrancaba. Y recuerdo que entrevisté a varios economistas. Bueno, y absolutamente todos me dieron una visión catastrófica, o sea, era el fin del mundo lo que se venía en el Ecuador. Hoy, 20 años después de eso, puedo asegurar que ninguno de los economistas entrevistados eh, se atrevería a repetir lo que decían entonces. Yo creo que hasta se esconden para no decir lo que dijeron en esa época. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. En realidad, lo que he visto sobre Argentina me plantea un tema que me angustia a mí personalmente, ¿no? Que es el eventual colapso de la dolarización en el Ecuador. Si hay algo que he aprendido viendo todos estos debates, es que la dolarización no necesariamente puede colapsar porque el gobernante de turno lo decrete o porque el gobierno decida hacerlo, sino porque se crean unas condiciones originadas, yo creo que en la cultura política del país, no solo de los gobiernos, sino de la sociedad, que puede empujar a que este fenómeno ocurra, ¿no? Aquí en el Ecuador, todos dicen que defienden la dolarización, que la aman, que jamás renunciarían a la dolarización, pero al mismo tiempo quieren que el Estado sea el gran benefactor social, que gaste y gaste y gaste, pero por ejemplo nadie está dispuesto a renunciar al subsidio de los combustibles. O todos quieren que el IES siga pagando y cubriendo todo, pero el momento que les dicen hagamos unas reformas necesarias para el IES, ahí sí, nadie quiere asumir eso. Es precisamente por ese tema que he querido ahora cruzar algunas ideas con Fausto Ortiz, economista, experto en el tema y columnista de Expreso, igual que yo. Y he pensado en él porque he visto que este es un tema que le preocupa, es un tema que ha estado estudiando y sobre el que ha estado escribiendo algunas columnas en Expreso.
Precisamente a principios de julio, yo me acuerdo clarísimo que en Expreso, en una de sus columnas, decía decía algo que a mí me angustia mucho y que es de lo que estamos hablando, ¿no? Decía, ningún gobierno decretará o enviará una ley tendiente a desmontar la dolarización. A la dolarización, decía, no la sacarán por ley. La dolarización nos podrá abandonar, que es otra cosa. Precisamente ahora estamos con Fausto, a quien quiero preguntarle sobre esto y agradecerle que me haya aceptado esta conversación que va a ser corta. Sabemos que tiene algunos compromisos ya mismo. Fausto, ¿estamos actuando de una forma en que la dolarización, como decías en tu columna, nos podrá abandonar ella solita sin que el gobierno lo decida? Gracias, Martín. Yo creo que no, hoy día no, pero aquí hay que tener en mente algo que usualmente se lo escucha más a los abogados que a los economistas, o quizás se lo escucha a algunas personas en general. Dice, las cosas se deshacen tal como se hacen, ¿no? Ajá. Entonces uno dice, ¿cómo se hizo la dolarización? Estábamos todos dolarizados, nadie quería el sucre, de repente vino la quiebra de los bancos, el corralito de los bancos, el que nos quitaron la plata y al día siguiente nos pusieron la dolarización, ¿verdad? Con un tipo de cambio de 25.000 por uno. Entonces, esos mismos pasos con la que la dolarización caminó, sería con la cual la dolarización nos abandona, ¿verdad? No es un tema de que alguien decretará que a partir de mañana no va a haber el dólar como moneda, sino que ahora va a ser otro sucre. No puedes hacerlo de un día para el otro porque el otro sucre no lo tienes ni siquiera impreso. Entonces, cuando uno vea que en la economía estemos cerca a la quiebra bancaria, a que nos vuelvan a congelar los depósitos y que nos digan, cuando usted quiera sacar la plata, no va a poder sacar su dólar, sino que va a sacar su dólar con un tipo de cambio determinado. Entonces ahí habremos perdido la dolarización, que es de alguna forma el deshacer lo que se hizo anteriormente. Es el paso, caminaste hacia un lado y después retrocediste. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir ese asunto de que la banca quiebra? O porque la banca se manejó muy mal, que no es el caso actual, porque tiene unos índices muy buenos a nivel financiero, o cuando tomas tal cantidad de políticas económicas malas, de pésima expectativa, entonces que la gente dice, uy, yo creo que lo que están tomando como medida económica me va a afectar la plata que yo tengo en el banco y prefiero entonces sacar mi plata del banco y esa acción colectiva que lleve a muchos a hacer lo mismo es lo que va a complicarle la operación a la banca y a la larga terminará quebrándola y el gobierno no podrá sostener el sistema cambiario monetario. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de eso? Yo te diría hoy día completamente lejos. ¿Qué nos podría acercar? Ya. Nos podría acercar un gobierno que diga, como no tengo plata y me da pereza ir a buscar plata en el exterior, quiero coger plata a esta que está cerquita de mi mano, y entonces voy a poner una ley que diga, le voy a quitar las reservas internacionales al Banco Central. Y la gente diga, oiga, eso está mal y yo voy a sacar mi plata y el gobierno luego diga, y como me van a sacar la plata, entonces voy a pasar el ISD, que en vez de que sea 2%, el 1 de enero de 2024, lo voy a pasar al 7% en una ley que pasa a la Asamblea. Entonces la gente te va a decir, me va a prohibir que yo saque mi plata. Entonces, la acción inmediata es protegerse y hacer lo contrario que lo que quiere la política. Y ahí le pegarías al sistema financiero y por tanto le pegarías y lo harías herirías de muerte a la dolarización, ¿verdad? Pero no fue porque alguien decretó, sino porque reaccionamos de tal forma que terminaste pegando. Ahora, Fausto, pero tú dices que estamos lejos de eso, pero yo veo que los dos candidatos finalistas han hablado de tomar esos fondos de las reservas internacionales, y que es precisamente lo que tú estás diciendo. O sea, Entonces, pero digo yo, hoy día, al día de hoy, no hay eso del gobierno actual. Al día siguiente que gane la presidencia de la República, ahí veremos entonces si lo que están hablando en campaña lo quieren implementar o fue simplemente un discurso de campaña fácil de vender
y capturar incautos, ¿no? Es decir, cuando diga alguien, es que yo dije que iba a cogerme 1.500 millones, pero la verdad que tuve que decirlo porque el otro iba a cogerse 2.500, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, otra vez te alejaste de esa situación. Pero si alguien cree que en verdad hay que hacerlo y en verdad vas a pasar un par de leyes para hacer ese tipo de cosas, entonces estaríamos en ese proceso de acercamiento a ese escenario de expectativas negativas, algo no deseado, en donde los primeritos que van a decir, me vas a quitar mi plata que yo tengo del Banco Central, van a ser los municipios y las prefecturas, porque van a decir, oiga, yo tengo 2.000 millones de dólares y si el gobierno quita esa plata, cuando yo le quiera pagar el sueldo a mis empleados no voy a poder, o cuando le quiera pagar el sueldo le voy a pagar a los proveedores no voy a poder, entonces mejor yo los voy despachando y girando hoy día. Y lo mismo en la banca, que en el último año ha colocado 2.000 millones de dólares en crédito. Y él lo ha hecho porque ha incrementado captaciones de depósitos por 800 millones de dólares. Pero le faltaron 1.200. ¿Y de dónde le dio esos 1.200? Cogió plata que tenía en exceso en el encaje bancario del Banco Central y esos 1.200 los colocó en crédito. Y todavía le quedan otros 1.200 millones de encaje en exceso. Si mañana me doy cuenta y escucho que el gobierno quiere meterle mano al Banco Central a la plata de las reservas que no es de ellos y por una ley, entonces yo quizás acelere y coloque más rápido esos 1.200 en exceso y entonces empieza a achicarse eso y el nerviosismo se expande, ¿no? Fausto, los dos candidatos que están de finalistas han mencionado la cifra de, me parece que es 1.500 millones de dólares, que ese es el monto que tomarían. Ese es un Ella monto, 2.500, ella 2.500, él 1.500. y esos son montos peligrosos, ¿ves tú? El monto no es tan importante, es eliminar el blindaje que tiene hoy día la ley monetaria de no permitirle que el central sucumba a la orden del Ejecutivo de quitarle plata. Porque si le puedes quitar $1, le puedes quitar 500, o le puedes quitar 1.000, o le puedes quitar 5.000. O sea, la dolarización no es simplemente, es porque en el debate argentino yo veo que dicen que la llaman la búsqueda del ancla perdida, ¿no? Es el ancla que nunca tuvieron o no la tienen desde creo que 1958, creo que es lo que mencionan mucho en Argentina. Entonces ellos dicen, los que son favorables a la dolarización, dicen, vamos a tener lo que estamos es tratando de imponer el ancla perdida, algo que ate a los políticos para que no, porque ya se ha visto que somos incapaces de manejar el tema fiscal, entonces necesitamos un ancla, una cosa que nos... Entonces, por lo que tú dices... Ojo que la dolarización es una camisa de fuerza a la locura monetaria, no tanto a la Ajá, fiscal, es a la monetaria. Es decir, es exacto. al deseo del gobierno de querer hacer más gasto y pagarlo con emisión monetaria que causa inflación y devaluación. Porque nosotros acá tenemos esa camisa de fuerza que es la monetaria, no podemos emitir dinero. Sin embargo, la locura fiscal no se nos ha limitado, porque hemos tenido 10 años de déficit fiscal en promedio de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Es decir, la locura fiscal está ahí todavía, pero esa locura fiscal la contrarresto, la puedo pagar, esa fiesta fiscal, la puedo pagar con deuda. Y está bien, si tienes, alguien te presta plata para pagar tu locura, tu borrachera fiscal, no hay problema. Pero monetariamente no vas a emitir dinero para pagarla. Entonces, ese es el ancla, ¿verdad? El freno a la gran, el despilfarro monetario en el caso argentino o el caso ecuatoriano. Y solamente un detalle, dado que toca esta Argentina. Son cosas distintas, ¿no? Una cosa que nos parecemos es en la irresponsabilidad monetaria, otra cosa que nos podríamos parecer en el momento de poner el dólar, pero es muy distinto lo que nos tocó vivir a nosotros y lo que le pudiera tocar vivir a Argentina. Cuando nosotros pusimos la dolarización, confluyeron 5 elementos importantes. Uno, se nos subió el precio del petróleo, dólares infinitos para una economía que requiere petróleo. Dos, se nos bajó la tasa de interés internacional. Tres, se nos abrió el Perdón. financiamiento. Eh, Fausto, una cosita, repita esto por favor, porque se cortó un poco el audio. Tú estabas diciendo que son dos cosas, que no todo es igual. Si puedes repetir desde ahí, por favor. Sí, los dos países pueden querer dolarizar,
Ajá. El arranque, el momento previo puede ser igual, porque todos estamos con la locura monetaria habiendo emitido dinero como loco. El momento del arranque puede ser igual porque decretamos la dolarización, pero en los días posteriores son los que van a ser distintos. A nosotros nos acompañó la economía con 5 factores. Uno, se nos fue el precio del petróleo, que había estado en $7, se subió hasta 70 y 140. Otro, la tasa de interés, que había estado en 20%, se bajó a niveles de 3-4%. Otro, el acceso a financiamiento, que pudimos tener plata. Otras exportaciones fueron surgiendo y también remesas e inversiones. Es decir, todos los astros se nos alinearon para darnos los recursos. Y no es lo mismo que si hubiera ocurrido que el precio del petróleo se hubiera desplomado, que la tasa de interés no hubiera bajado. Es decir, el dólar, que es nuestra moneda, se depreció. O sea, es como que se hubiera devaluado el dólar. Otra historia hubiera sido que el dólar se hubiera apreciado y nuestras exportaciones hubieran sido más caras e importar sería más barato. Por eso es que a veces cuando uno dice dolarizar en Argentina, a mí se me ocurre que sería mucho mejor no tomar el dólar, sino que tomen el euro como moneda de paridad. Ahora tú dices que hubo estos factores, ¿no es cierto? Pero parecería que a nivel internacional hay un escenario que va a empezar a invertirse, ¿no es cierto? El dólar se está fortaleciendo, las tasas de interés están subiendo, etcétera. Entonces, también podemos por ahí estar un poco nerviosos del futuro de la dolarización, o crees que no? La Argentina, nosotros ya estamos consolidados, ya estamos 25 años en este tema, el petróleo se ha caído en importancia, han surgido otros productos de exportación, hoy día la exportación camaronera ha superado el petróleo a lo largo de todo el año 2023. El camarón que exportaba 3.000 millones hace 4 años, al año siguiente exportó 5, al año siguiente exportó 7, este año repetirá 7.000 millones de dólares. A pesar de tener un muy mal precio, está creciendo 15% la exportación camaronera, es decir, ha logrado surgir otras fuentes de divisas importantes. La minería legal este año exportará otra vez cercanos a los 3.000 millones de dólares. Entonces ya superamos esta etapa la dependencia petrolera. El petróleo frente al Producto Interno Bruto pesa quizás el 6% del Producto Interno Bruto. El petróleo frente al presupuesto general del Estado puede pesar menos del 10%. Entonces ya no hay tanta dependencia a ese petróleo porque está mucho más dosificada en la economía los factores de riesgo. Bueno, pero lo que tú estás diciendo es que tal vez los argentinos tampoco deberían temer tanto a una dolarización. O sea, todo lo que se dice de que las exportaciones van a colapsar y que los países dejan de ser competitivos, el Ecuador demostró que sí puede ser competitivo con un dólar. Porque nos ayudó el momento de la depreciación del dólar. El dólar, cuando nosotros arrancamos, se volvió una moneda débil. Y por eso no nos dimos cuenta, pero nuestros vecinos, que tenían un tipo de cambio en 3.800 el peso en Colombia, ¿ya? Y de repente se bajó a 3.000, se bajó a 2.800, se bajó a 2.300. Tú decías, ¿qué pasó? ¿Por qué el peso se ha apreciado? Y entre otras cosas es porque el dólar se estaba depreciando. Entonces la moneda local se complicaba y se volvía caro ese país, ¿verdad? En cambio, a nosotros nos ayudó, porque si nuestra moneda, que es el dólar, para ponerlo en fácil, se devalúa, entonces nuestras exportaciones pueden llegar a otro lado. Pero si hubiéramos arrancado distinto, con el dólar que se hubiera apreciado, nos hubiera pegado mucho a la exportación, porque hubieran percibido nuestros productos de exportación caros, que no nos ocurrió a nosotros. Queremos agradecer a Fausto Ortiz. Él nos ha ayudado mucho a entender lo que puede ocurrir o lo que puede no ocurrir con la dolarización. Es un tema que nos angustia a todos los ecuatorianos, más aún cuando hay campañas electorales, cuando los candidatos dicen tal o cual cosa. El ecuatoriano es muy sensible al tema. Y nada más que recomendarles que lean las columnas de Fausto. Él es columnista, como ya dijimos, de Expreso, y que les esperamos aquí mañana otra vez a la misma hora y por el mismo canal. Gracias.